Hola, soy Marta Puixan Oliva, soy investigadora y profesora en el Departamento de Filología Catalana y Lingüística General en la Universitat de les Illes Balears y soy doctora en Humanidades, pero especialista en literatura comparada y trabajo en temas de teoría de la literatura, teoría de la narración o narratología, en estudios de ecocrítica. He trabajado mucho en los estudios raciales también y las ideologías en la literatura y cómo se forman esas ideologías. Bueno, los estudios oceánicos es un campo de estudio bastante reciente como tal, es un campo interdisciplinario y es un campo que surge con fuerza a partir de los 2000 y tiene algunos antecedentes. Se trata de básicamente mirar el mar como un espacio como autónomo, porque muchas veces se ha pensado en general desde la Tierra y entonces hubo investigadores que empezaron a pensar que el mar tenía como espacio un valor por sí mismo y que ese punto de vista desde el mar o el océano podía darnos unas perspectivas nuevas a algunas cuestiones relevantes, ¿no? Entonces, los primeros antecedentes que mencionaba son probablemente libros como el de Fernand Braudel sobre el Mediterráneo, titulado El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, y otros libros que fueron también más conocidos en los 90, como el de Paul Gilroy, Black Atlantic, que pusieron el foco precisamente en el mar, en un caso el Mediterráneo, en el otro el Atlántico, como espacios que tenían sus propias dinámicas y sus peculiaridades. De ahí surgieron los estudios oceánicos, sobre todo a partir de la geografía política y la geografía crítica, con investigadores como Philip Steinberg, que publica su libro The Social Construction of the Ocean, o como John Hannigan, que trabaja en el libro The Geopolitics of Deep Oceans, en los que investiga el fondo marino como un lugar también especial. Otros autores de literatura, como por ejemplo Hester Bloom, Steve Menz o Elizabeth de Laury, han trabajado también muy a fondo sobre esta idea de los estudios oceánicos desde la teoría de la literatura, generando conceptos que luego han sido o están siendo bastante útiles a la hora de pensar el espacio del océano como un espacio autónomo. Algunos de ellos trabajan desde la ecocrítica, que la ecocrítica es una rama teórica que relaciona los estudios del medio ambiente con la literatura y que también está pensando mucho no el medio ambiente o lo que llamamos naturaleza de una forma más estática, sino de una forma un poco más completa, más interdisciplinaria, y piensa mucho las relaciones entre lo que anteriormente llamábamos el binomio naturaleza-cultura. Bueno, yo estoy dirigiendo un proyecto de investigación RC del European Research Council, una Consolidator Grant que está financiada por el programa Horizon Europe, que es probablemente el mayor programa de investigación europea en estos momentos, y este proyecto y esta modalidad de proyectos son proyectos que lo que intentan hacer es abrir básicamente líneas de investigación más que dedicarse a estudiar un caso ultra concreto de una forma exhaustiva. En nuestro caso, el proyecto se titula Narrativas de la criminalidad medioambiental en el mar, y es un estudio poliédrico del discurso hegemónico sobre el delito y el daño medioambiental desde 1982 hasta el presente. 1982 es el momento en el que se firma la Ley Internacional del Mar,
hasta el presente. Entonces lo que hacemos en este proyecto básicamente es comparar las formas en las que narramos este daño medioambiental en el mar a partir de un corpus definido de narrativas, e incluyo en el término narrativas no solo las narrativas literarias, fílmicas o más de corte artístico, sino también narrativas más científicas o narrativas más legislativas o de gobernanza, que lo que hacen es explicar un fenómeno muchas veces muy complicado para luego poder de alguna forma actuar sobre él, ¿no? Tomar algunas decisiones. Es decir, también desde la gobernanza o desde la ciencia contamos qué es el cambio climático, ¿no? Y lo contamos de una forma o de otra. Entonces, la idea del proyecto es de alguna forma intentar comparar de qué formas y con qué estrategias narrativas se cuenta ese daño medioambiental en el mar hoy. Y lo hacemos, como dije, a partir de un corpus definido, es decir, proporcionando algunos ejemplos que son relevantes en su forma de explicar, porque explican, digamos, utilizando estrategias narrativas que no siempre son las mismas y que a veces muestran cuáles son los puntos más conflictivos, más ambivalentes, cuáles son las contradicciones más grandes que hay en esta gestión del daño medioambiental y en esta misma conceptualización o concepción de lo que es el mar mismo, el daño medioambiental mismo, el medio ambiente, etcétera, ¿no? Y la interacción con el humano de alguna forma. Entonces nosotros trabajamos en el proyecto con básicamente 3 áreas. Una es la extracción de recursos, tanto biológicos como no biológicos, es decir, desde extracción pesquera hasta petrolífera. Trabajamos con una segunda área que es el área de los vertidos tóxicos, desde vertidos de petróleo al mar hasta, por ejemplo, los plásticos y el problema de los plásticos, ¿no? Y luego en una tercera área que es el impacto ambiental que tiene el cambio climático, los efectos en el mar, ¿no? Básicamente en la subida de las aguas y también en los cambios en la acidificación de los ecosistemas marinos que generan un cambio, digamos, de la biodiversidad marina importante. Entonces, el conjunto de textos que trabajamos tratan estas áreas y lo hacen desde 3 problemas que nosotros hemos definido. Por un lado, el hecho de que el mar es un espacio contestado, es un espacio conflictivo en el que la soberanía, quién gobierna y quién no, está continuamente en negociación, y esto se ve en la historia de la ley del mar, y en el que, bueno, eso genera muchos conflictos, porque, por ejemplo, si las aguas internacionales cuestan mucho de controlar, ¿no? Y en cambio hay una necesidad de control en las aguas territoriales, pero en la zona económica, pero también en las aguas internacionales. Muchas veces lo que pasa en el mar, y esto ya lo dijo hace muchos años Harding, es que hay una superposición legislativa que hace mucho más difícil el control y la gestión de ese daño medioambiental, ¿no? Por otro lado, si este es uno de los problemas, tenemos otro problema que es, nosotros vamos a ver de qué forma, o estamos viendo de qué forma ese daño medioambiental, un problema que es medioambiental, tiene asociado problemas colaterales que tienen que ver con violaciones de derechos humanos en ese espacio que es tan grande que muchas veces cuesta mucho de controlar y que por lo tanto es un espacio que en general, en muchos casos, es un espacio de impunidad. En este problema también, por ejemplo, vemos cómo se da en el mar, asociado, por ejemplo, a la sobrepesca, esclavización, ¿no? Hay una esclavización y además de una explotación laboral importante que va asociada un poco a ese problema. Y trabajamos también con un último problema, que es este de la incertidumbre entre lo que llamamos daño y lo que llamamos crimen, que explicaré un poco más adelante.
Bueno, nosotros trabajamos con el agua del mar, el mar como un espacio líquido, ¿no?, de agua, y con la cultura en el proyecto claramente interfiere en el sentido de que se centra en las narrativas, en qué pensamos y en cómo contamos, ¿no? Y de esta forma se ve muy claramente cómo hay una evolución también histórica en el hecho de que cambian las maneras de narrar y por lo tanto cambian las maneras en las que pensamos el mar o en las que pensamos los ecosistemas, ¿no? Un ejemplo podría ser, por ejemplo, uno que estoy trabajando uruguayo, que es un documental que se llama Mar de Lobos, que explica cómo cambió la imagen y la concepción de los lobos marinos, aunque persiste un poco el problema, de manera que primero se cazaban, hoy se protegen. Eso implica también un cambio de narrativa. Entonces nosotros estamos examinando estos cambios que tienen que ver con el agua y los ecosistemas marinos y con la cultura, la forma nuestra de percibir y explicar este agua. Muchísimos, tal vez te pueda nombrar unos cuantos que son claramente visibles y que están en el centro de nuestro proyecto, ¿no? Primero sería esta dificultad de definir qué es daño y qué es delito, ¿no? Nuestra misma dificultad de distinguir estas dos cuestiones hace que eso sea más problemático, ¿no? Porque tenemos que decidir primero qué es lo que consideramos delito y por lo tanto regulamos y perseguimos y cuál es el daño real que está ocurriendo, ¿no? Y eso es realmente un desafío muy grande, que lo está tratando la criminología verde, sobre todo y el derecho internacional público. Además, luego, como había mencionado anteriormente, hay una relación, y eso es un desafío, entre el daño ambiental y los derechos humanos, que es algo que no se ha examinado a fondo y que autores, por ejemplo, como Rob Nixon, ya habían apuntado, ¿no? Por esa invisibilidad muchas veces del daño medioambiental, por el hecho de que si ocurre en el océano es un espacio muchas veces muy amplio y muchas veces poco controlado y por lo tanto ese es también un desafío. Otro es el hecho de que haya tantas legislaciones que se superponen y el hecho además de que gran parte del daño medioambiental y no solo del daño sino del delito, es decir, lo que ya está establecido como delito, se gestiona a partir del derecho administrativo, no del derecho penal. Entonces, esto genera un problema muy grande, como críticos como Esteban Morelle han apuntado, porque hace que el proceso, digamos, un poco de penalización de esos delitos medioambientales sea mucho más lento y muchas veces termine siendo casi impune, ¿no? Porque al final las compañías muchas veces pagan una multa y que es mucho menor a los beneficios que ellos obtienen por sus actividades económicas, ¿no? Y por lo tanto eso es uno de los desafíos. Luego otro de los desafíos sería también quién es que tiene poder de decisión, ¿no? Nosotros estamos mirando, y eso es una dimensión un poco global, es decir, el mar como un espacio que en gran parte, en su mayor parte, está gestionado internacionalmente por la ONU, por las Naciones Unidas, y eso implica en muchos casos que hay unos que tienen poder de decisión y otros que no. Es decir, quién de las personas implicadas en las actividades marinas y también en la protección del medio ambiente marino puede decidir, ¿no? Eso, por ejemplo, hoy en día se está discutiendo muchísimo con la exploración y la explotación minera de los fondos marinos, ¿no? La International Seabed Authority, que es un organismo de la ONU, está teniendo muchos problemas porque hay un montón de intereses económicos detrás y empresas que lo que quieren es explotar estos fondos marinos. Entonces ahí, quien tiene el poder de decisión es un elemento fundamental como desafío, digamos, a la hora de gestionar este espacio y tiene mucho que ver en cómo lo explicamos y cómo lo concebimos. Y finalmente, una cuestión que también es importante y que a lo mejor no le damos tanta importancia es el tema de cómo
pensamos y cómo concebimos algunos conceptos que parecen que protegen el medio ambiente y a veces pues, nos despistan un poco, ¿no? Como es este concepto de los ecosistemas de servicios, que es un concepto que se utiliza mucho en oceanografía, que la FAO también lo utiliza mucho, y es esta idea de que tenemos que mantener los ecosistemas de forma sostenible, porque los ecosistemas también nos proporcionan unos servicios de los que vivimos, ¿no? Entonces, esta idea, que es una idea desde un punto de vista ecológico muy apoyada, a veces también tiene problemas porque vemos los ecosistemas por el filtro de los beneficios que obtenemos nosotros como seres humanos, ¿no? Y voy a poner un ejemplo rápido que sería el de la marea roja, por ejemplo. Si uno va a los estudios sobre marea roja, sobre las cianobacterias que son tan presentes aquí en Uruguay, lo que vemos básicamente son estudios que están orientados a el consumo, a la toxicidad de esta marea roja en los humanos. Y en cambio, hay pocos estudios sobre cómo eso afecta a otros elementos del ecosistema, a otras especies que, como no son de consumo humano, de momento no nos han importado tanto. Entonces, hay que tener un poco cuidado con estos conceptos, la forma en cómo estos encapsulan una mirada, una narrativa y orientan unas investigaciones y unas políticas que podrían ser otras, ¿no? Entonces eso también es un desafío importante. Bueno, de alguna forma este daño medioambiental en el mar, como un poco se ve en las respuestas que he ido dando en estas preguntas, tiene muchas narrativas, ¿no? Y las narrativas que vienen de una disciplina o están orientadas a regular, a entender desde un punto de vista científico o a sencillamente escribir desde un punto de vista más ficcional, a lo mejor más intimista, más desde la experiencia, pues son narrativas que son muy distintas. Entonces, un poco la idea es ¿por qué no vemos estas narrativas de una forma un poco más conjunta para entender también nuestras propias contradicciones, nuestras propias ambigüedades, qué es lo que desconocemos y cómo lo contamos, ¿no? Y de qué forma esa comparación nos puede ayudar a comprender mejor qué es lo que nos cuesta de entender de este daño medioambiental y qué es lo que nos cuesta de entender en este espacio peculiar que es el mar. Pues muy interesante porque la criminología verde, que es una rama de la criminología bastante reciente, está cuestionando qué es delito y qué es daño, está separando estas dos cuestiones y pondré un ejemplo que se ha trabajado bastante, por ejemplo, que es el hecho de que nosotros podamos considerar un delito algo que ya está legalizado como, ¿no?, un delito, una infracción, algo que no se puede hacer. Por ejemplo, en Uruguay la caza de lobos marinos, no se pueden cazar los lobos marinos, están protegidos. Esto sería un delito, pero luego tenemos daños que no están como legalizados como delitos y que en cambio tienen un impacto medioambiental muy grande, ¿no? Como por ejemplo eso sería la pesca de arrastre. Hay algunos tipos de pesca de arrastre o algunas dimensiones, digamos, de estas pescas de arrastre que no se han ilegalizado y en cambio a lo mejor, visto el impacto que tienen sobre los fondos marinos, porque son muy destructivas, a lo mejor podrían considerarse delitos, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que vemos en esta distinción es que esa también es una distinción cultural, ¿no? Hoy pensamos que la caza de lobos marinos es algo que es delito, hace 100 años no lo considerábamos así. Entonces, lo que es interesante en ese sentido es que y como la criminología verde de alguna forma está indicando, es que debemos siempre revisar
qué es lo que consideramos daño, qué es lo que consideramos delito y cuál es esa frontera que es tan fina entre uno y otro, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos con un corpus bastante cerrado, aunque van surgiendo narrativas continuamente interesantes para el proyecto, pero trabajamos, y voy a poner algunos ejemplos, con novelas, por ejemplo, que tratan el cambio climático y la subida de las aguas, como Diatomea o la novela de Franchatzin, The Swarm. Trabajamos con otras que están mirando los vertidos tóxicos y en particular los plásticos, como la novela taiwanesa The Man with the Compound Eyes, o por ejemplo el documental A Plastic Ocean. Además también, por ejemplo, trabajamos con novelas como la de Elisabeth Filliol, Doggerland, que es una novela francesa sobre la extracción petrolífera en el Mar del Norte, o la película The Cove, que habla de la caza de delfines ilegal en Japón. Entonces, de alguna forma, estos serían ejemplos de obras, en este caso fílmicas, algunas hay documentales, algunas son películas de ficción y novelas en muchos casos, en los que se utilizan estrategias narrativas muy distintas y puntos de vista muy distintos que son objeto de análisis de nuestro proyecto. Sí, bueno, yo estoy trabajando en mi corpus con dos obras que son uruguayas, porque evidentemente estas problemáticas del daño medioambiental y del mar o del Río de la Plata en vuestro caso, pues están muy presentes. En este caso yo estoy trabajando con una novela que se llama Mugre Rosa, de Fernanda Trías, que es una novela de cambio climático, en la que más que subida de las aguas lo que hay es una muerte general de los peces, unos vientos rojos que causan como una especie de epidemia, y por lo tanto es una novela de catástrofe ecológica, medioambiental, en la que se trata mucho el tema de la marea roja. No se cita, pero muchos de los elementos para los que la leéis desde Uruguay os son muy familiares. Y estoy trabajando entonces a partir de esta novela los discursos sobre la marea roja y cómo se cuenta tanto en esta novela como en otros informes, en otros discursos, en los que este fenómeno, que por una parte es conocido, pero hay muchos aspectos que se desconocen, por ejemplo, su relación con el cambio climático, se están trabajando. Entonces es muy interesante que en Mugre Rosa, por ejemplo, se habla de la catástrofe y en estos otros discursos no. Entonces, desde el Departamento de Antropología estoy trabajando con Javier Tax, y desde los estudios literarios estoy trabajando con Alison McKay. Alison McKay ha publicado sobre Mugre Rosa y en eso también me ayudó mucho. Y luego estoy trabajando con un documental que se llama Mar de Lobos, que ha ganado algunos premios en algunos festivales, y es un documental sobre el conflicto de hecho que hay entre la colonia, el parque natural de los lobos marinos en Isla de Lobos, con la pesca artesanal. Entonces, de alguna forma, este conflicto entre agua y esto que decíamos, ¿no?, la evolución de las concepciones culturales, que de alguna forma persiste en las actividades pesqueras también, porque los lobos marinos y los leones especialmente comen pescado, y es a veces el mismo pescado que pescan los pescadores artesanales. Pues es un documental muy interesante que habla sobre eso, y entonces de alguna forma especialistas a los que tanto Javier Tax como Alison McKay me han dirigido, y sus propias investigaciones también sobre agua y cambio climático y sobre ecoficción, me han ayudado mucho a comprender de una forma más profunda y en términos más de caso de estudio estos problemas aquí en Uruguay.